Soy la doctora Teresa Ochoa y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que es la rabia. Para esto tengo como invitado al doctor Sergio Recuenco, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un experto en lo que es rabia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Todos sabemos que recientemente hemos escuchado en las noticias un caso muy lamentable de una señora que ha fallecido en Arequipa a causa de rabia. Entonces, el día de hoy queremos conversar para un poquito entender mejor qué es la rabia, qué tipos hay y sobre todo lo más importante es cómo podemos prevenir esta infección tan severa y letal. Entonces, Sergio, si nos podrías comentar un poquito qué cosa es la rabia y qué tipos de rabia hay. Bueno, la rabia es una infección producida por un virus. Y este es un virus especial que solo vive en tejido nervioso, por eso le llamamos virus neurotrópico. A diferencia de otros virus que se contagian por la respiración, por la sangre, por otras formas, o por la vía sexual como el HIV, el virus de la rabia solo se contagia a través de paso de saliva o tejido nervioso de un animal enfermo hacia tejido nervioso de otra persona, de una persona o de otro animal. En el caso de las mordeduras, la mordedura de perro introduce saliva hacia el músculo, hacia la placa neuromuscular. Entonces, esa infección de tejido nervioso solo va a vivir el virus ahí y se va a ir desplazando poco a poco en dirección hacia el sistema nervioso central, donde está el cerebro. Y una vez que llega, ese periodo de tránsito se llama periodo de incubación, que puede durar meses, en promedio es 45 días, podría durar menos, dependiendo de muchos factores, pero una vez que llega al sistema nervioso central, genera una meningoencefalitis, una virosis grave, y empieza a haber un cuadro severo que va a conducir a la muerte. Entonces es bueno mencionar acá que de todas las enfermedades que conocemos, la rabia es la única que es 100% letal. Es decir, si la persona inicia síntomas, la mortalidad es segura. Que es diferente comparando con el COVID, que acabamos de tener una gran pandemia, es 5%. De 100 personas que se contagian, solo 5 van a fallecer de que presentan síntomas clínicos. En el caso del ébola, que da tanto temor, su máximo en el momento de su mayor virulencia fue 80%. La rabia es 100%, pero esa es una enfermedad tan atemorizante. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que es producida por un virus y que es transmitida por la mordedura o el contacto con secreciones de animales, como el caso de los perros. Y tengo entendida que a esa la estamos llamando como una rabia urbana, ¿no? Rabia urbana, que es transmitida por los perros. Pero existen otro tipo de animales que pueden transmitir la rabia. Sí, así es. Animales silvestres, en todo el mundo hay diferentes especies. En el Perú son los murciélagos hematófagos, más conocidos como murciélagos vampiros. Si nosotros vemos, Estados Unidos también tiene rabia silvestre en mapaches, en zorros. Puerto Rico tiene mangostas y seguimos revisando. Brasil tiene un mono, especie sahuí. Cada país, cuando han controlado la rabia urbana, todavía hay el problema de la rabia silvestre. En el Perú, y esto es interesante, acabo de explicar que la mordedura de perro llega hasta el músculo y en la placa neuromuscular donde se unen los nervios con los músculos, ahí es donde se infecta. En el caso de rabia por murciélago, las mordeduras son superficiales en la piel. Entonces son unos animalitos muy especializados para morder cuando la persona o el animal está en sueño profundo y su mordedura es plana en la piel. Y las terminaciones nerviosas de la piel, la del tacto, son las que quedan expuestas, además que está alimentándose, lamiendo, hasta que finalmente se llena. Ha habido la posibilidad, si es que está infectado, de que en la saliva los virus puedan entrar al sistema nervioso a través de las terminaciones nerviosas de la piel, que es un poco diferente a la del perro. Tenemos todavía en el Perú y en todos los países amazónicos una endemicidad, una circulación que no se puede controlar, de tal manera que Perú tiene un programa que es pionero, es en los lugares más alejados de la Amazonía, se vacuna a toda la población. Es una vacunación preexposición, que no es lo indicado. Usualmente la vacunación es después de la mordedura, que se llama postexposición. Entonces Perú ha tenido que hacer un programa porque, bueno, durante los años 2007-2011 teníamos brotes de rabia donde morían 10, 20 niños principalmente.
y tuvo que hacerse algo nuevo y diferente para parar esos brotes. Entonces, el proceso de vacunación está demorando muchos años, pero están tratando de llegar a todas las comunidades nativas más alejadas. Muy bien, entonces ya sabemos que la rabia es producida por un virus y que puede haber una rabia que es producida por la mordedura de estos vampiros, en la selva principalmente, pero sobre todo lo que me gustaría hablar ahora es sobre esta rabia que es urbana, transmitida por la mordedura de los perros, ¿no? Y es una enfermedad que es tan letal que es importante revisar con nuestro público cómo podemos realmente prevenir que se den estos casos tan lamentables de fallecimientos por rabia. Bueno, aprovecho también para hablar de la rabia urbana. Ahora que se habla mucho de una salud, de un balance de la salud humana, salud animal y de medio ambiente, este es un ejemplo en el cual interviniendo el vector, es decir, vacunando a los perros, se protege a la población. Entonces, los grandes programas de eliminación de la rabia urbana se han basado en vacunación de perros. En los años 90 fue una década importante para el control de la rabia en Latinoamérica, de la endemicidad enorme. Tenemos reportes de cientos de casos humanos en los años 70, 80 en Lima. Estamos hablando de muertes de rabia acá en Lima. Después de los 90 prácticamente eso se eliminó. O sea, con coberturas altas de vacunación canina. Son vacunas validadas que se aplica de manera parenteral o por inyección a los perros. Y si mantenemos la cobertura alta, se logra interrumpir. Entonces, en el Perú y en muchos países de Latinoamérica se logró interrumpir y se eliminó en grandes sectores. Lo que ha ocurrido es que por una situación paradójica que suele ocurrir cuando ya un programa, una acción es exitosa, suele desfinanciarse. Entonces, las coberturas de vacunación han sufrido a lo largo de los años en los lugares donde ya no había tanto rabia, o ya no había rabia. Y bueno, ha ocurrido de que tenemos el vecino país de Bolivia y tenemos un foco en Puno de actividad de rabia que no hemos podido eliminar, y de ahí nuevamente se ha irradiado a Arequipa. Entonces tenemos ese problema y la forma de prevenir es vacunar, ¿no? Entonces, si tenemos los perros vacunados, sobre todo perros con dueño, la responsabilidad del dueño de tener en buena salud a su mascota es vacunarlo. Aprovechar las campañas de vacunación que son gratuitas, y además ante la alerta de cualquier signo de enfermedad de los perros, pues reportarlo, ¿no? El personal veterinario, la municipalidad o el personal médico debe estar atento a que puede haber casos de rabia animal y hacer lo que se llama el seguimiento. O sea, lo usual es que si el perro tiene dueño, vigilarlo por 10 días, si dentro de 10 días ese animal no presenta ningún signo, ¿no? De enfermedad y está sano, no tuvo rabia. Entonces, si hay una mordedura, hay que reportarla, hay que hacerse atender inmediatamente. Si el perro es desconocido, que es el caso que hemos tenido en Arequipa, pues hay que acudir a administrarse la profilaxis antirrábica. Entonces, un ratito antes de pasar a hablar qué debemos hacer cuando nos muerde un perro, creo que me gustaría un poco retroceder para conversar. Tú habías mencionado que lo importante es vacunar a los perros y tener una buena cobertura de vacunación. Mi pregunta es, ¿quién es responsable de la vacunación de los perros? Obviamente, un ciudadano responsable tiene que vacunar a sus mascotas y a los perros que viven en la casa, pero ¿quién es el responsable en general de los programas de vacunación en los departamentos, en las ciudades? Y por otro lado, tenía la curiosidad de saber ¿cuántas veces tiene que vacunarse un perro? ¿Es suficiente una vez o cada cuánto tiempo? Y aprovecho también para decir, porque lo has mencionado varias veces, cuando los perros tienen dueño, pero ¿qué pasa con esos perros callejeros y que no sabemos si tienen dueño o no? ¿Quién es responsable de eso? Pues efectivamente el tema de la propiedad es importante de llevarlo a vacunar anualmente o cada vez que hay campaña de vacunación. Las vacunas antirrábicas para canes se fabrican unas para un año, para repetir a 2 años o 3 años. Las que tenemos en el Perú se utilizan anualmente. ¿Anualmente? Una vez, wow. Una inyección para cada perro. ¿Quién es responsable?
De acuerdo a las funciones del Ministerio de Salud, antes, en la gran campaña de los años 90, el programa de zoonosis y rabia del Ministerio de Salud era responsable de todo. Eso ha ido evolucionando. Después del control hubo varias agencias que se encargaron. Estuvo DIGESA a cargo de la vacunación nacional, pero desde el año 2016 ha vuelto a ser parte de lo que ahora se llama, el programa ya no se llama programa, se llama Estrategia Nacional de Prevención de Zoonosis, y ahí está la responsabilidad de la vacuna. Entonces sabemos que ellos tienen que ver, sea que se produzca vacuna en el Perú o se importe la vacuna, son los encargados de proporcionar la vacuna a las direcciones regionales de salud, que tienen que organizar la logística. A veces nos olvidamos, no es solo la vacuna, es el personal que tiene que armar los puestos de vacunación, es los termos que tienen que llevarse para transportar las vacunas, el conteo y la estadística que se tiene que hacer antes para calcular cuántos perros se va a vacunar y después para ver las coberturas. Todo eso es lo que llamamos la logística, está a cargo de la región, de cada región de salud. No sé por qué tenía en mente que las municipalidades eran las responsables de la vacunación de los perros. En este momento las municipalidades en algún momento participaban en lo que era eliminación de perros. En el mundo actual ya se conoce por estudios científicos que la eliminación de perros no tiene impacto en el control de la rabia. Es posible que haya perros, como en otras especies, que sean completamente nocivos, bueno, es cuestión de analizar, pero en realidad en todos los estudios la eliminación de perros no ha contribuido al control por sí solo. Entonces, en estrategias combinadas se ha hecho, lamentablemente, el tema de la eliminación de perros genera una situación de cómo disponer los cadáveres y genera más bien la necesidad del control poblacional. Entonces, la ley de 4 patas que ha salido hace algunos años está promoviendo la esterilización y castración de animales. Sin embargo, eso es algo que no puede ser responsabilidad del Ministerio de Salud, sino de las municipalidades y los dueños de los perros. Entonces, el control de población en perros callejeros sigue siendo un problema. Estudios interesantes que se han hecho en Arequipa, que están publicados, han demostrado que muchos perros callejeros realmente no son callejeros, son perros con dueño. Como te es un poquito curioso, se puso un dispositivo transmisor con GPS a perros con dueño, y pues se veía durante los días y las noches que se escapaban de la casa, salían. Perros que aparentaban ser callejeros realmente tenían dueño y al día siguiente regresaban, pues estaban ahí en sus casas y el dueño ni se había enterado que habían salido. Entonces hay una combinación de perros con dueño y perros sin dueño realmente en algunos escenarios que es muy difícil de discriminar. Entonces la alternativa moderna tal vez para futuro es poder alcanzar esos perros que, bueno, a veces uno no los puede tocar porque pueden ser peligrosos o no tienen un dueño que lo lleve. Hay estrategias de vacunación oral que se han desarrollado para otros países, es muy nuevo, es más, está licenciado solamente en un país. Se espera que para el otro año haya oportunidad de que esa licencia permita a otros países utilizarlo. Es decir, sobre lo que se vacuna con inyección, en el futuro podría haber una vacuna oral que no le pueda dar como cebo a perros que no son accesibles, ¿no? Que no son fáciles de manejar, o perros que no están al alcance de poder manipularlos y ponerles una inyección. Qué interesante, no sabía que ya se estaban planeando vacunas orales para perros. Me gustaría solamente hacer un paréntesis acá para resaltar que en nuestro programa de podcast Médico Cayetano siempre estamos enfatizando lo importante que es la prevención, ¿no? Y en este caso creo que queda clarísimo que la manera de prevenir que tengamos casos letales de rabia es vacunando a los perros, ¿no? Y eso creo que es responsabilidad individual de los propietarios de los perros, pero también de las municipalidades, del ministerio, etcétera. Ahora me gustaría pasar a conversar un poquito para que la población sepa qué es lo que debemos hacer cuando nos muerde un perro que no conocemos, ¿no? Porque si es un perro que conocemos, que es nuestro perro, sabemos que está vacunado, probablemente no hay riesgo. Pero un perro que no conocemos, ¿cuáles son las medidas básicas que todos debemos tener en cuenta cuando somos mordidos por un perro? La recomendación general es, si uno es mordido por un perro desconocido o que no está disponible, desapareció, tiene que proceder a buscar la profilaxis antirrábica. Ya había hablado del periodo de incubación, tenemos que ganarle el periodo de incubación. Aquí agregaría de que se estima que el virus avanza más o menos 1 centímetro por día en dirección al cerebro.
Entonces, a veces ocurre que un perro con rabia ha mordido a varias personas y bueno, no se han hecho atender y la primera que aparece con rabia sale en las noticias y otra persona mordida pues se alarman y recién vienen a hacerse atender cuando el periodo de incubación está muy avanzado. Esas son emergencias tremendas porque significa que podría muy pronto iniciar síntomas. ¿Cuánto es ese periodo de incubación otra vez para saber que tenemos que actuar rápido? Es variable. Puede ser 45 días en promedio, pero puede ser tan corto como una semana en caso de mordeduras muy cerca al cerebro, así cuello, cara, manos, o puede ser muy largo como 6 meses a un año. Hay casos extraordinarios de mucho más tiempo, pero esos son extraordinarios. Lo que la población debe tener en cuenta es que más o menos tenemos un promedio de 45 días, si tienen suerte hasta 3 meses para poder administrar la vacuna con la inmunoglobulina. Acá aprovecho de decir, la profilaxis antirrábica tiene 3 componentes. El lavado de herida inmediato, 10 minutos con agua corriente o jabón intenso. Se dice que ese lavado disminuye un poquito la cantidad de virus. Nosotros le llamamos inóculo, la cantidad de virus que queda en la herida, ¿no? Y de ahí hay que poner algo que se llama inmunoglobulina. Esos son anticuerpos directos. ¿Por qué? Porque la vacuna se demora una semana en producir los anticuerpos de uno mismo, que llamamos anticuerpos intrínsecos. Entonces, como esa semana sigue desprotegida la persona, le administramos directamente anticuerpos listos para atacar al virus, que están dentro de la inmunoglobulina, que eso no dura más de 7 a 10 días. ¿Y tenemos disponible inmunoglobulina en los establecimientos de salud de todo el país? Sí, y gracias por la pregunta, porque es algo importante. En toda Latinoamérica hay un estigma inadecuado hacia la inmunoglobulina. De tal manera que muchos médicos todavía tienen lo que está en los textos antiguos de la enfermedad del suero, porque se producía en caballos. Entonces se hablaba de hacer pruebas serológicas, saber si la pápula podía dar una anafilaxia o prepararse para enfermedades del suero, ¿no? Que es catastrófica. Eso ya no ocurre. Eso ya no ocurre porque para poder obtener vacunas e inmunoglobulinas que son biológicos tienen que estar en el sistema de precalificación de la Organización Mundial de la Salud. Solo así el gobierno puede comprarlo de otros países a través de algo que se llama Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud o directamente, escogiendo si está precalificada. Entonces las inmunoglobulinas modernas, sean producidas en personas, que son muy caras y son de poca producción, o las producidas en caballos, están purificadas. Entonces ya no hay necesidad de hacer ninguna prueba dérmica a ver si hay anafilaxia, porque si hubiera anafilaxia, como para cualquier otro medicamento, en una sala de emergencia tenemos los elementos para poder combatirlo, además que es rarísimo y la enfermedad del suero ya no se observa. ¿Es posible observar? Sí, pero la incidencia es tan pequeña después de que ahora ya tenemos productos purificados que no es problema. Entonces la inmunoglobulina está disponible de acuerdo a la información del Ministerio de Salud en los hospitales. Todavía hay el temor de que pueda haber una reacción, entonces lo prefieren tener en los hospitales grandes, de tal manera que si lo requieren para un hospital pequeño o desplazarlo, entonces o la persona va al lugar donde está la inmunoglobulina o envían la dosis adecuada para la persona. Ya, pero tengo una pregunta ahí. O sea, ya queda claro que si uno es mordido por un perro que no conoce o que no lo encuentra, lava enérgicamente la herida, nos has dicho 10 minutos con jabón, vacunar. Ir al centro de salud. Ir al centro de salud. Pero en todos los casos se necesita usar inmunoglobulina o dar la vacuna, porque siento que eso no se cumple en nuestro país. Lamentable, por eso decía, a nivel de Latinoamérica se dejó de usar la inmunoglobulina por estos temores, pero con la modernidad, con productos ya purificados, ha sido difícil el remarketeo dentro de la comunidad médica y de la administración al público. Entonces ya son varios años que la Organización Panamericana de Salud está haciendo ayudas educativas. He sido parte de un curso especial gratuito de profilaxis antirrábica humana que está en la página web de la OPS, donde se explica todo esto, ¿no? Las recomendaciones actuales es que sí se debe dar la inmunoglobulina de todas maneras. Si nosotros tenemos poblaciones donde podríamos tener personas mayores, inmunosuprimidas o con tratamiento de cáncer, con mayor razón, no se puede obviar la inmunoglobulina.
Solamente una situación. ¿Por qué a veces funciona la inmunoglobulina y a veces no? Si una persona se ha demorado mucho y ese virus ya está muy avanzado, tengo que darle inmunoglobulina. Pero es una persona que una mordedura en la pierna, sabemos que va a demorar más de una semana, ya tiene los anticuerpos, probablemente ya no lo necesita. Por eso es que la prescripción, una vez que inicia la vacuna, hasta 7 días uno le puede dar la inmunoglobulina y después ya no es necesario. Ya, perfecto. Entonces, lavar la herida, acudir al centro de salud, colocar inmunoglobulina y colocar la vacuna. Ahora, las vacunas han ido cambiando también, porque antes eran creo que más dosis y ahora tenemos nuevas vacunas que requieren menos dosis. ¿Cuál es el esquema actualmente aceptado en el Perú? Actualmente el esquema actual es 5 dosis de vacuna, de la vacuna que está disponible. Hay 2 tipos que usualmente se encuentran acá, que es la cultivada en células Vero y la cultivada en embrión de pollo. O sea, cualquiera de esos dos puede ocurrir, se está indicando hasta 5 dosis. ¿Cuáles son los días? El día 0, el día 3, el día 7 y el día 20 o 21. Día 0, 3, 7, sí, 14 y 20, 21. Ya, solo que la recomendación actual es 4 a nivel mundial. El Perú todavía no ha actualizado su norma nacional, pero lo que sigue es actualizar a 4. Es el día 0, el 3, 7 y el día 14. Eso sería suficiente siempre administrando inmunoglobulina. La única excepción es en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con HIV, en tratamiento de cáncer o problemas que reciben corticoides en altas dosis. A esas personas se les completa una dosis más. Perfecto. Bueno, creo que podemos seguir hablando muchísimo más, pero el tiempo nos gana. Quería agradecerte bastante por haber venido a conversar con nosotros en este tema. Y para los que nos escuchan, hemos revisado de esta enfermedad tan letal. Por favor, vacunemos a nuestros perros, vacunemos a las mascotas. Y ya saben, si tenemos un caso de mordedura de un perro desconocido o que no lo encontramos, es acudir inmediatamente al establecimiento de salud para poder recibir tratamiento y sobre todo vacunarnos. Muchísimas gracias por la participación y antes de terminar quiero recordarles por favor e invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y además que nos puedan sintonizar en el canal digital cayetano.plus. Nos vemos en la próxima edición de Podcast Médico Cayetano.